Buenas noches. Vamos a ver, esto es un experimento que vamos a hacer en esta situación excepcional del estado de alarma y que vamos a ver si sale bien, pues podremos utilizarla más veces y si no sale bien, pues trataremos de buscar otras alternativas. Nos habíamos quedado en clase el otro día en el contrato de franquicia. Contrato de franquicia es un contrato que tiene origen en los Estados Unidos de América, aunque se regula en un reglamento comunitario ya desde el año 1988. Es curioso porque este reglamento es un reglamento que regula determinadas prácticas de acuerdos verticales entre empresas y prácticas concertadas entre ellas que se excluyen del régimen de prohibición de restricción de la competencia. Como sabéis, uno de los fundamentos o uno de los objetivos de la Unión Europea es evitar conseguir la máxima competencia y para ello se prohíbe toda restricción de la competencia. Si varias empresas del mismo sector se ponen de acuerdo entre ellas para fijar precios, para elaborar productos o para cualquier otra cosa, evidentemente eso restringe la competencia y está prohibido. Pues bien, una de las excepciones son aquellos acuerdos que sean buenos para el mercado, buenos para los consumidores. Y dentro de ese reglamento del año 1988 que regulaba estas prácticas que quedarían excluidas, se encuentran los contratos de franquicia. Todos cuando escucháis hablar de un contrato de franquicia, pensáis, se os viene a la mente, pues los 100 montaditos, Burger King, McDonald's o a nivel nacional, aparte de los 100 montaditos, pues Gambrinus o puede ser también este de las joyitas y tal, que es... que tiene unos ositos y no recuerdo muy bien cómo se llama, Tous, efectivamente. Bueno, pues cualquiera de esos puede actuar con franquicia y una de las características fundamentales es que se trata de la cesión de la explotación de un sistema que ya se venía utilizando por alguien, por el empresario principal, por el franquiciador. La regulación española se contiene fundamentalmente en dos normas. Por un lado, el artículo 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que lo define muy escuetamente como aquel contrato por el que una entidad franquiciadora cede a otra, que es la franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización de productos o servicios. Una otra normativa que existe al respecto es el Real Decreto 201/2010, en el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores. Registro de franquiciadores que curiosamente ha sido anulado, ha sido extinguido recientemente en virtud de un Real Decreto Ley de diciembre del 2018. Bueno, este Real Decreto tiene una definición del contrato de franquicia. La definición del contrato de franquicia, y os leo literalmente, es aquel contrato por el cual una empresa franquiciador cede a otra, el franquiciado, en un mercado determinado y a cambio de una contraprestación financiera que puede ser directa, indirecta o de ambos tipos, el derecho a la explotación de una franquicia sobre un negocio o actividad mercantil que el primero viene desarrollando con anterioridad con suficiente experiencia y éxito para comercializar determinados tipos de productos o servicios. Esta cesión del derecho a explotar la franquicia incluye una serie de elementos que deben ser al menos los siguientes. Por un lado, el uso de una denominación o rótulo común, derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial, sobre la uniformidad de la forma de explotar el negocio. Los locales, los medios de transporte, la instalación, la distribución de los productos o de los escaparates del producto deben estar de manera uniforme e igual en todos los franquiciados. Y esa es una de las características que el consumidor reconoce del producto y por tanto es un atractivo para el franquiciado de contratarlo. En segundo lugar, el franquiciador tiene que comunicar al franquiciado una serie de conocimientos técnicos que son los que hacen que el producto sea el que es.
Evidentemente, McDonald's, sabemos todos que hay una determinada forma de presentación de las hamburguesas, de las patatas fritas, un personaje que aparece de vez en cuando, el Ronald McDonald o algo así, que no recuerdo yo el nombre. Eso es lo que podríamos llamar el know-how, y eso el franquiciador tiene que ponerlo en conocimiento del franquiciado. Por otro lado, otro de los elementos necesarios de este contrato es la prestación continuada de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del contrato. Si el franquiciado tiene una duda, una necesidad de resolver un problema sobre el producto, sobre el servicio, el franquiciador tiene que atenderlo dándole ese tipo de asistencia. Hay determinados contratos que se parecen al contrato de franquicia, pero que no tienen nada que ver con el contrato de franquicia. Uno de ellos es el contrato de concesión mercantil o de distribución en exclusiva, el que hablábamos, que explicábamos el otro día, y que consiste en que un determinado empresario se compromete a adquirir en determinadas condiciones productos normalmente de marca a otro que le da cierta exclusividad en la zona y que le permite revenderlos, así como prestar asistencia postventa a los compradores. Recordad que, como os decía el otro día en clase, el contrato de distribución mercantil, contrato de concesión, el ejemplo era los concesionarios de los vehículos, la característica más importante es que el concesionario compra en firme el producto al fabricante y la ganancia que obtiene es la retribución del servicio que le presta al fabricante, es la diferencia de precio entre el precio de compra y el precio de venta. Bueno, este es un caso que no tiene nada que ver con la franquicia. Tampoco tiene nada que ver con la franquicia, pues la concesión de una licencia de fabricación. Imaginaos, por ejemplo, pues estoy pensando en esas máquinas que proliferan por las pequeñas tiendecitas de conveniencia en las que se hace pan. Bueno, ahí lo que se da por el distribuidor de la máquina es una licencia para fabricar pan a la manera o del mismo modo que él lo fabrica. Tampoco es un contrato de franquicia el caso de cesión de una marca registrada para utilización en una determinada zona. Este es un tema que se ha dado mucho en los últimos tiempos en la reestructuración bancaria. Como sabéis, determinados bancos, determinadas entidades financieras de determinados lugares han sido absorbidas o compradas por otras entidades financieras a las que evidentemente les interesa mantener la marca de la entidad antigua. Y así, por ejemplo, Cajasur en Córdoba o Cajasol en general en Andalucía cedieron sus marcas a la entidad dueña de la nueva red de oficinas, CaixaBank en un caso, la Caja de Ahorro vasca en otro caso, para que siguieran utilizando el nombre, la marca que tenían anteriormente. Tampoco tiene nada que ver con esto la transferencia de tecnología. Estos son contratos muy específicos que están muy regulados porque normalmente se refieren a tecnologías industriales y tecnología militar que puede cederse a otros, sobre todo a otros países. Bueno, ¿qué obligaciones tiene en el contrato el franquiciador? Pues el franquiciador tiene que, porque es de esencia del contrato, permitir el uso de sus signos distintivos, prestarle asistencia financiera, como decíamos antes, el know-how, tiene que suministrarle los productos o los elementos empleados en la prestación de servicios a que el contrato se refiere. Evidentemente, McDonald's tiene que prestarle a sus franquiciados el servicio de venderles las hamburguesas determinadas, o pensar en los 100 montaditos o cualquiera otra, o pensar en Gambrinus, por ejemplo, con el tema de la cerveza. También tiene que promover, dar promoción y publicidad de los productos y servicios de la franquicia. Este es un tema especialmente polémico. Sabéis que evidentemente McDonald's tiene anuncios a nivel nacional y tiene multitud de franquicias en distintas localidades. ¿Qué problema puede surgir? Pues puede surgir un problema que sea el franquiciador, sea uno de los franquiciados, tenga una mala publicidad para el resto de los franquiciados. Yo estoy pensando sobre todo, recordad hace poco que hubo una noticia de que creo que era en Ceuta o en Melilla,
habían impedido entrar a determinada gente, no sé si por cuestiones de, creo que de nacionalidad, de raza o algo así, en un McDonald's. Bueno, eso provocó que la noticia se difundiera a nivel nacional y, lógicamente, algún otro franquiciado de McDonald's podría quejarse al franquiciador de que su marca pues había sido afectada. Pensad, por ejemplo, en Toast, que también ha tenido recientemente un problema penal que después se archivó porque, según parece, los muñequitos que fabrican pues no son de oro o de plata plenamente, sino que por dentro llevan unos alambritos o no sé qué. Bueno, pues evidentemente esa publicidad que puede ser positiva por parte del franquiciador, también puede ser negativa y por tanto puede tener repercusión. Otra de las obligaciones del franquiciador es respetar los pactos de exclusiva. Eso está muy reglamentado. No se permite que haya dos McDonald's a menos de una determinada distancia. Y bueno, se controla bastante. Otra de las cuestiones, de las obligaciones del franquiciador es la supervisión de la aplicación de las técnicas comerciales. Si McDonald's Estados Unidos comprueba que el McDonald's de determinada localidad no cumple con los estándares que exige, pues evidentemente podrá tener las repercusiones correspondientes en la vigencia del contrato. ¿Cuáles son las obligaciones del franquiciado? Bueno, pues el franquiciado tendrá en primer lugar que pagar la compensación que corresponda, que suelen ser de dos tipos. Por un lado hay un derecho de entrada, una cantidad inicial que es el franchise fee, y por otra parte una cantidad periódica que va en función de la producción, de las ventas, de los servicios que se presten. Por otro lado, tiene la obligación de aplicar los sistemas de comercialización del franquiciador y respetar su imagen. Ahí entraríamos en lo que os decía antes, el ejemplo de Ceuta o Melilla. Por otro lado, tiene que disponer de un adecuado stock de productos o medios para prestar adecuadamente el servicio. Y por otro lado, tiene que observar las instrucciones del franquiciador, especialmente respecto a los precios. Tiene además que darle información sobre el mercado y finalmente tiene que respetar los pactos de exclusiva que se abarcan a una determinada zona geográfica. Por último, en cuanto a la extinción del contrato, suele pactarse que el franquiciado pueda transmitir sus derechos a otra empresa distinta, pero previa aprobación por parte del franquiciador. Lógicamente al franquiciador no le es indiferente quién sea el franquiciado, porque es esencial su seriedad, su cumplimiento de las obligaciones. Claro, si necesita el consentimiento, pues eso significará, por un lado, que el franquiciador podrá rescatar el contrato de franquicia si no es de su conveniencia el nuevo franquiciado, el aspirante a nuevo franquiciado, pero en ese caso tendrá que indemnizar al franquiciado pagándole la cantidad que corresponda, porque en ese caso no permitirá la libre transmisión del contrato. Con esto hemos terminado el contrato de franquicia, aunque en la presentación podéis encontrar una relación de toda la información, la extensa información que debe dar el franquiciador al franquiciado y que se regula en ese Real Decreto que antes hemos citado. Nada más.